A continuación, presentaremos las cifras más actualizadas publicadas a la fecha acerca de la infección por SARS-CoV-2 en pacientes con cáncer. La pandemia ha cambiado el abordaje del tratamiento oncológico. Históricamente, los pacientes con cáncer habían sido desplazados de los cuidados críticos, lo que ha cambiado radicalmente en la última década. Esto por el desarrollo de la inmunoterapia, terapias personalizadas, etc. Esto conlleva mayor sobrevida y también más complicaciones médicas y quirúrgicas. La experiencia en las pandemias anteriores, como el SARS el año 2002, el H1N1 el 2009 y el MERS el 2012, nos mostraron pocos datos acerca de la afección de estas infecciones virales en pacientes por cáncer, principalmente por la alta mortalidad asociada a estas infecciones. Pero ya se sabe que los pacientes con cáncer tendrían al menos una mortalidad 10 veces mayor que la población general que fue afectada por estas infecciones. Se estima que la prevalencia de cáncer en los pacientes hospitalizados por infección por SARS-CoV-2 es de un 2%. Estos pacientes se presentaron más frecuentemente con anemia e hipoproteinemia. Además, estos pacientes con ambas patologías tienen mayor gravedad, con un riesgo relativo de 3.5 de requerir unidad de cuidado intensivo, de internación mecánica o muerte. Y además tienen peor pronóstico si recibieron quimioterapia recientemente. La experiencia de mayor cantidad de pacientes publicada a la fecha es la del Gustave Roussy, donde hubo 137 pacientes con cáncer e infección por SARS-CoV-2. Los predictores de mortalidad más fuertes fueron un eco mayor a 1 con un hazard ratio de 4.6, el poseer un cáncer hematológico con un hazard ratio de 2.7 y el haber recibido terapia oncológica hace 3 meses o menos. Recientemente se publicó la experiencia de Wuhan, donde 1.590 pacientes hospitalizados con coronavirus 19, 18 de estos tenían cáncer, constituyendo un 1.1%. En un análisis multivariado se objetivaron las comorbilidades que se asociaron con mayor probabilidad de tener un outcome adverso, definido como admisión a UCI, requerimiento de ventilación mecánica o muerte. De estos, el poseer un cáncer se asoció con algunos de estos outcomes con un hazard ratio de 3.5. A la fecha se han publicado 4 cohortes de pacientes con cáncer afectados por SARS-CoV-2. 2 en China, la de Liang y la de Zhang, una en Irán, la de Dai et al, y la de Barlesi et al de Gustave Roussy. Estas muestran una mortalidad que va entre 14 a 28%. Veremos en detalle la cohorte publicada por Barlesi et al del Gustave Roussy y la de Zhang et al en Wuhan. De los 137 pacientes con cáncer infectados con SARS-CoV-2 publicados en la experiencia del Gustave Roussy, el 75% de los pacientes requirió hospitalización. Estos pacientes, el 59% presentaba un cáncer metastásico y el 41% una enfermedad localizada o en remisión. En esta curva se observa la sobrevida global de los pacientes infectados con SARS-CoV-2. En el eje X se observa el tiempo de sobrevida en días. Se observa que los pacientes que recibieron quimioterapia en los últimos 3 meses tienen una peor sobrevida que los pacientes que no la recibieron. En esta curva se observa el tiempo hasta el empeoramiento clínico en días desde la infección por SARS-CoV-2. Independiente si la patología oncológica se encuentra en un estadio localizado o metastásico, el mayor predictor de outcome adverso fue el haber recibido quimioterapia en los últimos 3 meses. Esto en los pacientes con patología metastásica y localizada. Así, el haber recibido quimioterapia hace menos de 3 meses se asocia a mayor outcome adverso con un hazard ratio de 2.6. En resumen, el análisis univariado muestra que el haber recibido quimioterapia en los últimos 3 meses se asoció a peor outcome con un hazard ratio de 2.6, y el haber recibido cualquier tipo de terapia oncológica, ya sea quimioterapia, radioterapia o cirugía en los últimos 3 meses, también se asocia a un peor outcome con un hazard ratio de 2.3. No se asoció esta peor outcome con el haber recibido terapia target o inmunoterapia en los últimos 3 meses. El tabaquismo o el índice de masa corporal mayor a 25 no se asoció a peor outcome. A continuación, analizaremos la experiencia de Wuhan en pacientes con cáncer afectados por SARS-CoV-2. En esta experiencia hubo 28 pacientes con cáncer infectados por SARS-CoV-2.
La mayoría de los pacientes eran portadores de cáncer pulmonar, un 25%. Y el segundo cáncer más frecuente fue el cáncer esofágico y el tercero fue el cáncer de mama. El 64% de los pacientes tenían estadios de 1 a 3 y el 35% de los pacientes tenían una patología oncológica en estadio 4. La gran mayoría de estos pacientes habían recibido quimioterapia, radioterapia o cirugía para su patología oncológica, pero hubo un 10% de los pacientes, es decir, 3, que habían recibido quimioterapia en los 14 días previos a la infección por SARS-CoV-2. El principal síntoma de presentación de la infección por SARS-CoV-2 en estos pacientes con cáncer fue la fiebre. Con menor frecuencia se presentó con tos y fatiga. En esta cohorte de pacientes con cáncer afectados con la infección por SARS-CoV-2 hubo un 28,6% de mortalidad, la que en su gran mayoría se debió a un distrés respiratorio del adulto. Hubo un 35% de pacientes que requirió hospitalización, la cual tuvo una mediana de duración de 19 días. Al hacer un análisis univariado de las características clínicas de los pacientes con cáncer afectados por SARS-CoV-2, se observa que los pacientes que recibieron alguna terapia oncológica antes de los 14 días de la infección por SARS-CoV-2 tuvieron un 83% de riesgo de eventos severos, definidos como admisión a UCI, requerimiento de ventilación mecánica o muerte. El análisis multivariado muestra un hazard ratio de 4 en el caso que haya recibido alguna terapia oncológica hace menos de 14 días desde la infección por SARS-CoV-2. Esta mayor probabilidad de desarrollar eventos severos asociados a la infección por SARS-CoV-2 en los pacientes que recibieron terapia oncológica hace menos de 14 días se resume en la siguiente curva Kaplan-Meier. Las otras dos experiencias publicadas a la fecha en pacientes con cáncer infectados por SARS-CoV-2 es la de Liang et al. En 18 pacientes con cáncer, donde se observó un 39% de riesgo de desarrollo de síntomas severos versus un 8% de riesgo en la población en general. Y la de Dai et al. En 105 pacientes con cáncer infectados por SARS-CoV-2 en Irán, donde se observó un 11,4% de mortalidad y un 19% de riesgo de admisión a UCI. Tal como señalan las guías americanas y europeas acerca de los cuidados oncológicos en tiempos de pandemia, es imperativa la priorización de los cuidados oncológicos durante este periodo. Así, encontramos 3 tipos de terapia oncológica marcados en verde, en amarillo y en rojo. En verde, con alta prioridad, encontramos los tumores con alta mortalidad temprana asociada, pero con alta tasa de respuesta al tratamiento y los tratamientos oncológicos curativos. En amarillo, con prioridad intermedia, encontramos las terapias neoadyuvantes y adyuvantes, tanto con alto beneficio en supervivencia como con modesto beneficio en supervivencia. Y también las terapias paliativas con alto beneficio en supervivencia. Con menor prioridad, marcado en rojo, encontramos las indicaciones paliativas con modesto beneficio en supervivencia o sin beneficio en supervivencia y solamente en sobrevida libre de progresión. En concordancia con las guías americanas y europeas de cuidados oncológicos en tiempos de pandemia, las terapias con alta prioridad de inicio durante este periodo son los tumores con alta mortalidad temprana asociada, pero con alta tasa de respuesta al tratamiento oncológico, tales como los tumores germinales avanzados, los linfomas y las leucemias agudas. En paralelo se encuentran los cáncer con tratamiento definitivo curativo, como la quimio-radioterapia para cáncer de cabeza y cuello o ano. En el segundo escalón de prioridad para el inicio de terapia oncológica durante estos tiempos de pandemia se encuentran las terapias adyuvantes o neoadyuvantes con alto impacto en sobrevida, tales como la quimioterapia perioperatoria en cáncer gástrico, la quimio-radioterapia en los pacientes con cáncer de recto localizado, la quimioterapia adyuvante en los pacientes con cáncer de colon etapa 3 o etapa 2 de alto riesgo, o la quimio-radioterapia en los pacientes con cáncer de mama de alto riesgo. Además, se encuentran las terapias adyuvantes o neoadyuvantes con un impacto más bien modesto a nivel de sobrevida, tales como la quimioterapia neoadyuvante en cáncer de vejiga músculo-invasivo, la terapia adyuvante en los pacientes con cáncer pulmonar no células pequeñas, entre otros. Por último, encontramos las indicaciones de tratamiento paliativo, pero con alto impacto en sobrevida, tales como la terapia sistémica con terapia target en los pacientes con cáncer de colon, la inmunoterapia para el melanoma, el cáncer pulmonar no células pequeñas o el cáncer renal de alto riesgo y el inicio de los TKI para cáncer renal o GIST.
Acorde a las guías europeas y americanas de cuidado oncológico durante esta pandemia de coronavirus, encontramos marcadas en rojo las terapias oncológicas con baja prioridad de inicio durante este periodo, cuyo inicio se debe discutir siempre evaluando el riesgo y el beneficio asociado, en un panel multidisciplinario que incluya oncólogos médicos, cirujanos, radioterapeutas y cuidados paliativos. Aquí encontramos las indicaciones de tratamiento paliativo con un beneficio modesto a nivel de sobrevida, como la quimioterapia paliativa para tumores gastrointestinales como cáncer gástrico, cáncer de esófago, vesícula biliar o pancreático. Además, encontramos las indicaciones paliativas, pero sin beneficio en términos de sobrevida y solamente en sobrevida libre de progresión, tales como las segundas o terceras líneas en muchos tumores sólidos, o el regorafenib en cáncer de colon, o el paclitaxel con ramucirumab en cáncer gástrico. En suma, los puntos a recordar de esta pequeña revisión son que el pronóstico de los pacientes oncológicos ha cambiado radicalmente en las últimas décadas derivado del desarrollo de nuevas terapias. La prevalencia general de cáncer en los pacientes hospitalizados por infección por SARS-CoV-2 va del 1 al 2%, y la mortalidad asociada de los pacientes con cáncer afectados por coronavirus ronda entre un 14 a un 28%. Los predictores de peor outcome clínico en estos pacientes son el ECOG mayor o igual a 1, haber recibido terapia oncológica en los últimos 14 días en algunas cohortes y hasta 3 meses en otras cohortes, y en este subgrupo de pacientes, el riesgo de mal outcome clínico, definido como muerte, requerimiento de UCI o requerimiento de ventilación mecánica, llega hasta el 83%. Así, resulta imperativo la priorización de las terapias oncológicas durante esta pandemia, lo que requiere un análisis multidisciplinario.